dicen los requerimientos que nosotros vamos a ir viendo hoy día en cuestión de instalaciones eléctricas, un poco de las diferentes tipologías del cielo falso, pero más que nada en las recomendaciones técnicas de construcción. Quisiera que por favor empecemos con un voluntario para poder ver qué es lo que disponemos para la presentación del día de hoy. Adelante, muchachos. Un voluntario, por favor. Inge, ¿podría empezar yo? Muy bien, Lacey. ¿Podemos ver la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se logra. Muy bien. Cuando me encuentro en el trabajo, estoy con doble pantalla, así es que vamos a ver que esto esté a satisfacción de lo que necesitamos ir observando en esta presentación. Ok. Tenemos el puntero disponible y adelante, Lacey. Ya, está bien. Voy a empezar entonces con lo que es los temas de cielo falso, conexiones eléctricas y carpintería de aluminio. El siguiente, por favor, ingeniero. Ya. Para empezar con el cielo falso, estaríamos viendo lo que son los materiales que suelen utilizarse, que son los perfiles primarios, secundarios, como en la primera imagen, ¿no? Se observa el ángulo galvanizado, cornaceta, cinta de papel, tornillo de estructura, de plancha, masilla, planchas de panel. Ya, de acuerdo a las imágenes, iré explicando el procedimiento con el que se va construyendo el cielo falso. En la primera imagen, por ejemplo, podemos ver que en la primera y la imagen de abajo estamos viendo que se toman las medidas y la nivelación, ¿no?, para poder proseguir. Bien, previamente a la instalación del cielo raso, se va a realizar el aislamiento térmico acústico usando lana de vidrio y alambre galvanizado de calibre 18 para fijarlo hacia la cubierta, en el caso de que sea cubierta o losa. Esto ayuda a controlar el calor y ruido, bloquea sonidos ya sea de salida o de entrada, ¿no? Ningún espacio tiene que quedar vacío, comprobando así que no tenga grietas ni ranuras. A la siguiente imagen, por favor, siguiente diapositiva. Ya. Ahí podemos ver lo que es el armado de la estructura, por donde se empieza. Para empezar, al verificar la altura a la que se va a instalar, marcar con ayuda de unas tiralíneas, trazar la línea perimetral en toda el área. Se tiene que colocar los ángulos con fijaciones al muro, siguiendo la línea trazada a una distancia de 30 centímetros. Dependerá del tipo de superficie, dependiendo del tipo de superficie, será clavo de acero, clavos de impacto o taco o tornillo. Se va a colocar los tensores verticales a una distancia de 1 metro entre sí, verificando la verticalidad y el nivel de las mismas. Sería oportuno instalar niveladores, como en el caso de la segunda imagen. Se puede ver
con la ayuda de un playón de presión y atornillar el ángulo a 1 metro de distancia. Se colocan los primeros atornillados con tornillos de estructura y los tensores y niveladores ya fijados deben quedar con espacios de 1 metro de distancia y perfectamente nivelados. Para realizar extensiones en áreas grandes, se traslapa 30 centímetros entre los perfiles y atornillamos entre sí. Después instalamos los secundarios con tornillo de estructura a 61 centímetros como distancia máxima de eje a eje. En forma perpendicular a los primarios, con un playón de presión sujetamos los perfiles para luego atornillarlos. No sé si podemos pasar a la siguiente imagen. Ahí podemos observar, ¿no?, cómo ya va tomando forma. Se debe verificar constantemente las medidas y sus niveles. Podemos observar, por ejemplo, en esa segunda imagen de arriba, como uno de los trabajadores se cuelga, ¿no?, de la estructura. En realidad parece algo bastante delicado, pero tendría que tener la capacidad de soportar un peso mayor, aunque es un poco peligroso que haga eso, ¿no? Ya. Después vamos a pasar a lo que es el emplanchado. Para instalar las planchas tiene que usarse con tornillo de plancha. Tienen que estar espaciados a 20 centímetros de distancia, procurando que se introduzcan por completo, pero sin romper el papel. El corte, en la anterior podíamos ver, por ejemplo, el corte en la plancha. Se marca con tiralíneas. Primero, con una cuchilla se corta el frontal de la plancha y con una pequeña presión se quiebra el núcleo y finalmente se corta la parte posterior cuando se necesita cortar la plancha. Ya después se deberá desfasar las planchas de manera que los filos entre una y otra no coincidan entre las juntas. Este procedimiento nos dará como resultado mayor resistencia al ensamblaje del cielo raso. Podemos observar, ¿no?, cómo van poniendo la primera ya, las planchas se están poniendo. Entonces, para seguir lo que es el segundo, la segunda, la tercera y la cuarta imagen, ahí se trata lo que es el tratamiento de juntas. Para eso se usa lo que es la masilla, se va rellenando las uniones entre las planchas. Aplicamos una capa generosa de masilla y enseguida pegamos la cinta de papel. Posteriormente, con la espátula se retira el exceso presionando la cinta. Y cuando se presiona se tiene que cuidar de que no queden burbujas en la superficie. Con eso se termina lo que es el primer paso, cubriendo la cinta con una fina capa de masilla. Después, para la instalación del corner Z se van a utilizar grapas y lo que son los sujetadores hacia la plancha. Aparte de generar un diseño elegante, sirve también como dilatación para evitar que se desquebrajen estas áreas en caso de movimientos o sismos. Una vez que se verifica el secado al tacto, no es solamente con el tacto se puede verificar, ¿no?, el secado. Luego se limpia la superficie y aplica una segunda capa de masilla, procurando abrir la junta hasta unos 30 centímetros de ancho. Para finalizar este proceso se tiene que aplicar una última capa, procurando afinar los bordes e igualando la superficie. El último paso va a ser bajar la mezcla añadiendo un poco de agua. Una vez más se limpia y se iguala la superficie y se recubre toda el área con masilla en dirección contraria a las juntas, como se observa en la última figura. Después de eso se deja secar por completo y para terminar se lija y se pinta. Se tiene que tomar muy en cuenta lo que es la posición de las luminarias para la hora de perforar y
instalar, porque muchas veces se puede cometer un error y eso puede dañar, ¿no?, la estética. Ya pasaremos a la siguiente. Bien, esas son las conexiones eléctricas según el reglamento de construcción. Bien, para la norma boliviana es la 777 la que nos rige la forma, el diseño y la construcción de las instalaciones eléctricas en baja tensión. Bien, antes de realizar la instalación del medidor de energía es importante verificar que el equipo se encuentre calibrado y debe tener también su certificación por la empresa distribuidora de servicio eléctrico. Si el medidor no cuenta con una certificación de calibración, puede ocasionar incluso lecturas erróneas al consumo. Este hecho puede ocasionar un incremento desmedido de consumo y altos costos por facturación en perjuicio de los hogares que van a consumir. Bien, pasaremos a la siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, lo que son las divisiones de los circuitos eléctricos, cómo es que no todos están conectados entre todos, ¿no?, sino cada uno debe tener una conexión particular y también será conectada a tierra. En la segunda imagen podemos observar lo que es las protecciones por seguridad. Por ejemplo, está el interruptor magnético general que protege contra cortocircuitos y sobrecargas. Después el que le sigue es el que es protección contra sobretensión, que protege equipos eléctricos de descargas atmosféricas y sobretensiones. Posterior a eso tenemos la protección diferencial. Esta protege contra electrocuciones y actúa en el caso de tener fugas eléctricas. Y por último, la más grande sería las termomagnéticas secundarias. Protegen a los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y sobrecargas también. Pasamos al siguiente. Bien. Aquí hay reglas muy importantes para poder trabajar, ¿no?, en las instalaciones eléctricas que nosotros como ingenieros y demás tenemos que estar al pendiente de que se cumplan, porque fallos en estas cosas pueden ocasionar incluso muerte, ¿no? Siempre antes de una instalación se tiene que desconectar las fuentes de tensión, después también bloquear los aparatos de corte, verificar la ausencia de tensión, poner a tierra y en contracircuito las fuentes de tensión y por último también delimitar y señalar las zonas de trabajo. Bien, la siguiente, por favor. Aquí entramos a lo que estuvimos hablando un poco anoche, lo que son las alturas de las instalaciones. En estos casos, por ejemplo, para interruptores, si estamos hablando en la cocina, tendría que ser de unos 110 a 120 centímetros. En el resto de la casa sería de 110 a 120 también en centímetros, ¿no? Los enchufes únicamente en la cocina es de 110 a 120 la altura y en el resto de la casa puede ser entre 30 a 50 centímetros del piso. Las tomas de televisión en la cocina, en caso de que hubiese, de 110 a 120 centímetros y en el resto de la casa de 30 a 50 centímetros. Perdón, disculpa, Lacey, en este cuadro bastante interesante que lo estás exponiendo, ¿cuál es tu fuente? ¿De dónde lo has podido extraer? Es de una de las presentaciones de la norma, ingeniero. ¿Dónde está? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante. Ya. Bien, los pasos para realizar una instalación eléctrica. El primer paso va a ser trazar en la pared, ¿no?, la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo. Hay que tomar en cuenta las distancias ya recomendadas. Los enchufes deben estar a una altura de 50 centímetros, nos dice aquí, ¿no? En el otro teníamos una elección, aquí no. Debe estar del borde de la puerta, tiene que estar a 20 centímetros y una altura de unos 20 metros.
El recorrido del cable deberá estar a una distancia de 0,5 centímetros del tumbado. Siguiente imagen, por favor. ¿Podrías, por favor, aclarar un poquito más este cuadro? Este último cuadro que estás explicando en la diapositiva. El dibujo, eso se tiene que realizar, ¿no?, en la pared. Dice, en ese caso, se tiene que dibujar para que tal como muestra la figura, debería dibujarse de esa forma, con las dimensiones, ¿no?, de lo que se va a poner el interruptor. Bueno, lo que decíamos, los enchufes están a una altura de 50 centímetros, pero el interruptor debe estar a unos 20 centímetros del borde de la puerta, y la altura va a ser de unos 20 metros. Tiene que estar dibujado así, tal cual, para que no se cometa errores y se tenga una cosa más exacta. Eso sería. Bien, aquí el siguiente paso va a ser con un martillo y el cincel se pica la pared para reparar el hueco de la caja, para preparar el hueco de la caja y el canal para el tubo. Empotrar la caja en el hueco y el tubo en el canal con la ayuda de grapas o mediante clavos. Sostener el tubo para que no se mueva de su posición. Introducir los cables o alambres con la guía, procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión a las placas. En eso hay que tener cuidado, ¿no?, de dejar ese excedente como para que se pueda realizar las conexiones, ya que si no se deja, pues sería un inconveniente. Posteriormente se va a colocar en el canal la caja de las placas con una paleta y un poco de yeso de construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de yeso blanco y pintura para igualar la pared. Después, una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales de las placas, interruptor y enchufe. Para finalizar la instalación, colocar las placas en el interior de la caja, asegurando con los tornillos o las grapas del propio mecanismo. Para estos dos pasos podemos observar, ¿no?, las figuras, cómo se va haciendo. También se ha visto que muchas veces cuando se hace ya desde lo que es la obra gruesa, ya lo van fijando con yeso, ¿no? Pero después, para lo que es la instalación final, esa parte se tiene que igualar también con el resto del revoque interior. Pasaremos al siguiente, por favor. Bien, aquí podemos ver lo que son las conexiones de los circuitos. Los circuitos eléctricos son el camino cerrado en el que se conectan los focos, herramientas, duchas y otros. El circuito sencillo permite encender un punto de luz mediante un interruptor. Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar regleteros, son fichas de conexión para la unión de cableado. Ese punto podemos verlo también en la gráfica, cómo va a funcionar. Ese sería el sencillo. Después, para el material para el circuito de iluminación, protección termomagnética, portalámpara, interruptor y una lámpara para el foco. Bien, esa parte no la entiendo muy bien, pero también estaba debajo de esto, de lo que es la explicación. Continuaremos con la siguiente, por favor. El circuito conmutado se puede encender un mismo punto de luz desde dos interruptores de forma independiente. El interruptor siempre se conecta al conductor de fase, lámpara o foco interruptor, caja de derivación, tierra fase, neutro, como en la figura. El circuito sencillo muestra de uso de regleteros. El circuito de iluminación 36, manual de instalaciones eléctricas, dentro de eso está. El conductor de fases se conecta al conector común de uno de los interruptores en el punto 1.
mientras que el conector común del otro interruptor en el punto 2 se conecta directamente al punto de luz. El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color y aprovechar así los sobrantes de cable. Estamos observando en la figura que está a colores cómo se van a conectar estos para que el foco pueda encenderse y apagarse a partir de 2 interruptores. Eso es el circuito conmutado. Después tenemos lo que es la toma de corriente, que es importante destacar que la expresión correcta es toma de corriente. La idea de toma corriente se emplea para referirse al elemento que está en la pared en una instalación eléctrica que dispone de ranuras u orificios para la introducción de clavijas. El toma corriente y las clavijas componen aquello que se conocen como enchufe. Entonces estamos viendo ahí que la combinación de esos dos es el enchufe, y la forma correcta de decirlo sería toma de corriente, ¿no? Pasaremos a la siguiente. Ahí podemos ver lo que es las clavijas. Son las patas o extensiones protegidas por un material aislante que se encuentran en el extremo de un cable. Cuando esas clavijas se introducen en el tomacorrientes, se produce la conexión eléctrica. Bien, abajo tenemos también la explicación de lo que es la toma de corriente, bueno, una gráfica en la que podemos observar mejor, y también el circuito de fuerza de lo que es la ducha. Esta está conectada, ¿no?, a lo que es a tierra, neutro y fase. En cambio, en lo que es el tomacorriente solamente en neutro y fase. Bien, después continuaremos con lo que es la carpintería de aluminio. Bien. La carpintería de aluminio es bastante amplio el trabajo hoy en día. Se ha estado generalizando para muchas cosas, se está utilizando, ¿no?, lo que es el aluminio. Podemos observar algunas de esas como lo que son las persianas. Ahí tiene un dibujo, una gráfica donde podemos observar a lo que nos referimos. El proceso de su construcción de esto es, se van midiendo lo que son dimensionando y midiendo las piezas que se deben poner a lo largo del espacio. Después se va cortando las piezas y no hay necesidad de ningún ángulo, basta con la tabla de dimensiones de corte que nos proporciona, ¿no?, el libro de lo que es carpintería de aluminios. Luego se taladran lo que es las rejillas laterales conforme a la distribución y por último se procede al ensamblado de las persianas. También tenemos lo que son los mosquiteros. Estos nos sirven para proteger ventanas y va sobre las hojas corredizas o batientes, y es lo que son ventanas. Pasaremos al siguiente. Las barandas de aluminio. Esas barandas aportan a cualquier edificio un toque de elegancia y modernidad sin perder un ápice de seguridad y calidad. Este material nos permite añadir diversos elementos, accesorios como paneles o vidrios. Se puede hacer una gran variedad, ¿no?, de modelos en cuestión de barandas. También tenemos lo que son los cerramientos de aluminio. Es como se ve en la gráfica, es bastante interesante. Se puede disponer de estos, ¿no? Hacer un cerramiento es una manera perfecta de conseguir espacio útil y aislado y protegido de aluminio. El aluminio de nuevo se ha consolidado como el material de referencia para construirlos. Es algo bastante más estético el uso de lo que es el aluminio para este tipo de cerramientos. Siguiente diapositiva. Ese es un tema bastante amplio, lo que es las fachadas de aluminio. Se pueden poner en lo que son las paredes de los edificios, ¿no? Son responsables de mantener una óptima temperatura.
el aislamiento acústico adecuado y la estética deseada. Sus propiedades son resistentes y muy duraderas. En estos tiempos creo que se ve bastante de esta aplicación en los edificios que se van construyendo incluso en Cochabamba, ¿no? Después tenemos también las fachadas ligeras o muros cortina. Esto se trata de una estructura ya auxiliar que se fija en la propia estructura del edificio con el objetivo de conseguir formar formas estilizadas. Es más habitual para oficinas o edificios emblemáticos. También tenemos lo que son las pérgolas de aluminio. Son estructuras hechas con materiales duraderos y resistentes. Tienen como objetivo recrear un ambiente sombreado con elegancia y estilo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más a detalle en lo que son las ventanas y puertas de aluminio. En ambos casos se tienen lo que son corredizos y abatibles. Se elige más que todo este material ya que es resistente y manejable. Hay una amplia variedad y facilidad de diseño. Como todo ya se había dicho, también funciona como aislante térmico y acústico. Para lo que son las ventanas, normalmente si las longitud o la dimensión es una altura menor a 1.5 metros, se utiliza la serie 20 y para mayor a esa altura se utiliza la serie 25, que son un poco más gruesos y resistentes. Una aclaración, Lacey, para todos, por favor. No son series 20-25. Existe el tipo, el espesor, el grosor de la tipología de la perfilería de aluminio, tanto en espesor y en densidad, está dado por el tipo de línea de corte. Y a eso se las llama línea estándar, línea 20 y línea 25, que serían con los que comercialmente nosotros podemos trabajar. Ahora sí, con esa pequeña puntualización. Adelante. Gracias, Inge. Bien, la facilidad o lo que nos mejora las cosas. En la anterior imagen nomás todavía, Inge, bien, lo que nos facilita utilizar las ventanas y puertas de aluminio es que estos se pueden poner ya sobre la obra fina acabada. No hay necesidad de dejar espacios o poner el marco anteriormente, ¿no? Y nos permite trabajar con mayor facilidad, por ejemplo, en cuestión de pintura. Las partes en lo que es la ventana, la parte inferior de la ventana en cuestión de ventana corrediza se le denomina riel inferior, la superior sería riel superior, los laterales verticales son llamados jambas y en el perfil de la ventana las verticales se les llama pierna, la horizontal superior es el cabezal y la horizontal inferior es el zócalo. Después, a ver, el construido de perfiles más el vidrio, ya a eso se le denomina hojas. La hoja que va a tener la manija o para abrir se le va a llamar enganche. El vidrio perfil se sostiene con lo que es el burlete, es una goma, y los bordes del marco hacia la pared se van a sostener con silicona. Las ventanas se cobran por metro cuadrado. En estas temporadas más o menos el de línea 25, por ejemplo, está a unos 450 bolivianos. Y en cuestión de puertas se utilizan lo que, bueno, como corregía el ingeniero, la línea 35 es para cualquier tamaño en puertas abatientes y la línea 25 en puertas corredizas. Cuando son menores a 2 metros se puede hacer entero y si son mayores a 2.2 metros normalmente se prefiere poner tragaluces también, ¿no? Para que pueda tener mejor resistencia. El marco es de línea 35, se sujeta con tarugos ya sea de 8 y 6. Los laterales verticales se llaman piernas.
horizontales, horizontales se van a llamar palillo o división. Las puertas igual se cobran por metro cuadrado. En diseño clásico normal de línea 35 está como unos 550 bolivianos. Bien, después de estos continuaríamos con lo que es carpintería de maderas. Y bueno, aquí solamente he podido agregar lo que son unas cuantas imágenes, ya que no me ha alcanzado el tiempo a investigar todo. Solamente estarían lo que son las partes, ya sea de las puertas, en este caso, y la otra diapositiva que sería de las ventanas. Eso sería todo, Ángel. Muy bien, Lacey, muchísimas gracias. Una presentación que la verdad nos va a dar mucho material para que vayamos aclarando algunos temas. Siguiente, por favor, para la exposición. Siguiente, por favor. María del Carmen, ¿puedes hacer la exposición, por favor? María del Carmen, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Adelante. Adelante. Okay. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentar lo que es el tema cielo falso y sistema eléctrico según normativa. El cielo falso o raso techo, como también se lo conoce, es uno de los materiales que más se usan en construcciones. Se puede emplear en casas, oficinas, hoteles, clínicas, hospitales y entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a sus ventajas, no solo le da un buen diseño al cielo raso, sino que además permite acondicionar acústicamente mejor el recinto, incorporando aislación térmica y tener una terminación de diferentes placas. El cielo raso es, sin duda, un excelente aliado estratégico de los arquitectos y diseñadores de interiores. ¿Cómo está formado su estructura? Para que el cielo raso sea funcional, debe estar estructurado de una manera en particular. La incorporación de lana de vidrio como Aisla Glass o lana mineral aíslan sobre las planchas, mejora significativamente la aislación térmica y acondicionamiento acústico del recinto. Además, no es combustible. Se caracteriza por tener una gran versatilidad en cuanto a diseño, permitiendo falsos techos horizontales, inclinados o curvos.
Beneficios de instalar cielo raso. Es fácil y rápido de montar, además es resistente y tiene una larga vida útil. Permite ocultar las imperfecciones, tanto ductos como cañerillas de instalaciones. Puede delimitar la altura de una habitación o espacio en particular y se adapta a cualquier geometría del cielo. En caso de tener que realizar reparaciones, se pueden remover las placas de volcanita de forma fácil. El cielo protege contra el fuego, retardando hasta 60 minutos la propagación del mismo. Cielo raso bajo estructura de cubiertas. Como se puede observar en la imagen, la aplicación bajo cercha metálica o de madera primero se aplica los aislantes antes de poner el material. Generalmente esto se puede ver en las construcciones para industrias. Siguiente diapositiva, por favor. Cielo raso bajo una estructura de entrepiso. Para la instalación del cielo raso en una estructura de entrepiso metálico o de madera, tenemos el tensor rígido flexible montante, el perfil omega, aislación o aditivos como los aislantes, plancha volcánica. Y la aplicación es, como se puede observar en la imagen, primero se traza las líneas y los ejes antes de la aplicación. Sobre lo que es el montaje y demás, lamentablemente no he encontrado mucha información. En especificaciones técnicas, primeramente se requiere yeso de primera calidad que no se encuentre pasmado. Para lo que es el diseño en AutoCAD, para lo que son los perfiles y demás, en la metodología, siempre realizar el nivelado perimetral del ambiente a ser considerado a una altura de un nivel de referencia. En la imagen, en la presente imagen tenemos la superficie del acabado. Tenemos los botones de nivelación, de nivelado, el botón de referencia, el muro del ladrillo. En este caso es tenemos los niveles de referencia, el nivel de piso terminado sobre 5 centímetros y la altura sobre 1 metro del sobrecimiento.
Siguiente diapositiva, por favor. Las maestras de yeso. En este caso, esto es más que todo para lo que son la instalación del cielo raso. Así. Para ello vamos a necesitar lo que es la regla metálica, los botones de intermedio, la instalación de los botones de referencia, botón de intermedio, también los hilos de referencia, para así tener una mejor geometría y que en la instalación no tengamos ningún desnivel. Para ello, estos ejes deben ser trazados de manera Siguiente diapositiva, por favor. En lo que es el APU, tenemos el análisis de precios unitarios. Este material lo descargué de la adscripción de la materia. En los materiales tenemos el yeso en cantidad de esto se debe calcular según a los metros cuadrados que uno tiene que abarcar en la instalación. Tenemos la mano de obra, el equipo y maquinaria. Y todo esto ya tenemos conocimiento, todos ya lo habíamos llevado en las primeras semanas de la clase. Ahora, en cuanto a costos, he tratado de indagar en lo que es algunos costos referenciales para Bolivia en sí. Algunos materiales que son como la lana de PVC horizontal de 85 milímetros de anchura. Está a un precio unitario de 17.13. Los perfiles de unión en H de PVC color blanco para los cielos falsos registrables en lamas está a 1.70 bolivianos. En sí, en un subtotal de materiales. En la siguiente diapositiva, por favor, ingeniero, tenemos un total aproximado de lo que es cotizado de... Perdón, María del Carmen, esto se aleja un poco de lo que hemos pedido, sin embargo, que hagas mención a un listado de materiales. Me parece relativamente interesante debido a que cada uno de estos elementos tiende a tener un funcionamiento específico. Entonces, si bien voy a ahondar un poco este tema, quisiera que por favor nos expliques para qué serían cada uno de estos materiales dentro de los costos directos de la actividad de cielos falsos. La lana de PVC horizontal son para la instalación de cielo falso. En lo que son el perfil de remate, ahí sí que me agarra en curva, ingeniero. He investigado mucho sobre ello. Por favor, sí. ¿Podría usted explicarnos esta parte? Porque en verdad me agarra en curva.
Muy bien, vamos a detallar cada uno de los elementos, tanto de suspensión, de hilera principal, de sujeción transversal y de remate perimetral. Vamos a continuar con tu exposición, por favor. En lo que es el ítem de cielo falso registrable de lamas de PVC, el cielo falso registrable situado a una altura menor de 4 metros, construido por lamas de PVC de 85 milímetros de anchura con 15 milímetros de separación color blanco suspendidas de la losa a través de un entramado metálico. Incluso piezas especiales, accesorios y suspensión y fijaciones. Los criterios de medición en proyectos en sí, para cotizar en esta plataforma, uno ya debe tener todos los metros cuadrados en los cuales uno está trabajando. Y si hacemos un poquito más a fondo con esta plataforma, en esta plataforma se puede encontrar una gran mayoría de los ítems que uno requiere para la construcción. Y recomendación sería indagar un poquito más en lo que es en esta plataforma. Y también se puede encontrar las diferentes empresas las que venden este tipo de materiales. En lo que es la normativa boliviana, tenemos lo que es la norma NB 777, que rige las condiciones técnicas que deben cumplir las instalaciones eléctricas de baja tensión, la cual todo lo que son los ingenieros eléctricos y electrónicos se rigen el Colegio de Ingenieros de Bolivia de Eléctricos y Electrónicos. En sí, todo lo que son los planos que uno debe presentar para lo que es un proyecto de vivienda multifamiliar o edificios comerciales y demás, para esto se ha de ir primero a la revisión o aprobación en el Colegio de Ingenieros Eléctricos. Esta normativa la saqué de una tesis en sí, la cual cuando busqué instalaciones eléctricas para viviendas multifamiliares, más en sí, en el ámbito de nuestro país no sale mucho, no hay muchas publicaciones, ni siquiera en lo que es Dialnet, que es una plataforma En fin, la descripción de la instalación eléctrica. La instalación eléctrica de edificio empieza a partir de la cometida que proviene de la red de distribución y termina en una de las muchas líneas que alimentan cualquier dispositivo eléctrico del edificio. Esta instalación está formada por los siguientes tramos y dispositivos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí lo que es la cometida, la caja general de protección, líneas de enlace y línea general de alimentación, el interruptor, la caja de derivación, centralización de contadores, derivación individual, fusibles de seguridad, contador, caja de interruptor controlador de potencia,
dispositivos generales de mando y protección de interruptores diferenciales. Circuito o línea que alimenta los equipos eléctricos y la toma de tierra. Aquí en el esquema podemos ver que la red de distribución es esta parte de acá. Bueno, aquí no puedo apuntar con mi puntero, pero se puede observar claramente con la leyenda este planito que tenemos acá, que primero está la red de distribución, luego viene la acometida. En esta parte del hueco tenemos la caja general de protección. En la 4, como pueden observar, tenemos la línea general de alimentación. En la 5 tenemos el interruptor general de maniobra. En la 7 tenemos el emplazamiento de conmutadores. Aquí en lo que es el 8 tenemos la derivación individual. La 9 están los fusibles de seguridad. En la 10, que son estos cuadraditos, son los contadores. Aquí que tenemos en el número 11 están la caja del ICP, los dispositivos generales de mando y protección y la instalación de interior. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un plano general de lo que es una instalación eléctrica para un edificio. No se puede ampliar más la imagen. Siguiente diapositiva, ingeniero, por favor. Lo que es la potencia para los diferentes cálculos, uno debe ver primero lo que es la potencia solicitada para saber cuál es la potencia necesaria para solicitarla a la compañía eléctrica. Se tiene que hacer un estudio en el cual se observe la potencia que consume cada dispositivo eléctrico correspondiente al conjunto del edificio. Una vez conocida la potencia necesaria en cada parte del edificio, se calculan las secciones de los conductores y las protecciones necesarias para realizar la instalación del edificio. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos para una planta baja las luminarias de 1/8 consumen entre los 16 watts, los fluorescentes consumen entre los 232 watts, los tomacorrientes entre los 1000 watts y así sucesivamente. Se va mencionando todos los accesorios necesarios para las diferentes plantas. Este cuadro es más que todo sobre todas las luminarias que se van a utilizar en la cocina, en la sala, en las recepciones, en los vestíbulos. En sí, este es un cálculo de todas las luminarias que corresponde a la planta. Y solamente en esta planta va a ser necesario 6.548 watts de potencia. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí ya son el cálculo de luminarias para los cuartos. Y aquí vamos a tener una suma total de
13.502 watts. Y este trabajo obviamente no lo hace el ingeniero civil, sino el ingeniero eléctrico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, ingeniero. Aquí también se muestra más que todo el cálculo de las luminarias. Ahora aquí venimos con el cálculo de los accesorios. Lo interesante aquí son lo que siempre usamos en todos los departamentos, que son los electrodomésticos. Un horno, por ejemplo, está consumiendo entre los 4.200 watts. La lavadora y lavavajillas entre los 3.000 watts. El aire acondicionado entre los 3.000 watts. La lavadora y lavavajillas igual entre los 3.000 watts. Y la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias, María del Carmen. Quisiera, por favor, una presentación más para poder abordar el tema. Por favor, un voluntario. ¿O va a ser obligatorio? Ingeniero, ¿puedo agregar algo aquí? Sí. Para lo que son lo que corresponde a instalaciones eléctricas, ¿existe alguna normativa para lo que son la instalación de pararrayos? ¿A partir de cuántos pisos en un edificio en sí? Lo vamos a conversar ya en el desarrollo de la clase, María del Carmen. ¿Ya? Porque alguna vez cuando fuimos a lo que es a realizar una encuesta en el parque industrial, cierto vendedor de pararrayos nos decía que en Argentina todos los edificios a partir de 6 pisos tenían la obligación de instalar un pararrayo, lo cual aquí en Bolivia no hay ninguna normativa para ello. Sí, como te decía, lo vamos a desarrollar, por favor, en la clase. Haremos una presentación más. Gabriela Villarruel, por favor, podemos ver tu documento. Gabriela Villarruel. Jorge Cuellar, podemos ver tu documento. Dana del Rocío. Personas que no definan su documento directamente, estoy haciendo ya la asignación de un 0 en la presentación de su documento, ¿no? Yo creo que ahí es donde están perdiendo mucho en cuanto se refiere al desarrollo. Presente, Inge. No, es que habían golpeado la puerta y iba a abrir, iba a disculpar, Inge.
Pues, Dana, Sí, tenía que salir rápido. Inge, viendo lo que he hecho a comparación de mis compañeras, no está completo, Inge. bien. Nuevamente, buscamos un voluntario, por favor, que nos pueda abrir un poco más las dudas e inquietudes que las vamos a aclarar. ¿Quiénes son los que no han participado mucho? Gonzalo Paco no ha participado mucho tampoco, al igual que Pamela Mérida. Cualquiera de los dos. ¿Nadie? Me imagino si nadie quiere ni exponer ni comentarios porque ya este tema se sobreentiende y podríamos darlo por avanzado, ¿no? Así nos ahorramos varias horas de clase, varias explicaciones, varias aclaraciones de duda, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Creo que es más bien porque no tenemos mucho conocimiento respecto a esto, ingeniero. Entonces, por eso yo necesito que me vayan dando material para resolver las dudas. Caso contrario, yo voy a asumir de que todo esto es, pues, facilingo, ¿no? Yo puedo exponer si nadie más hay de voluntario. Buenas tardes, ¿en qué puedo exponer yo? Nombre, Ruth Arce. Rudarse Condori. Sí. Adelante, Ruth. Buenas tardes, compañeros, ingeniero. Vamos a ver con la presentación 9, ¿no? Instalación de cielo falso. Primero debemos saber que el cielo raso falso techo es usado generalmente para cubrir instalaciones eléctricas, conexiones sanitarias o ductos de aire acondicionado. El cielo raso es un gran aislante de sonido y temperatura. Al utilizar materiales como la fibra de vidrio o el poliuretano, normalmente estas estructuras se construyen con piezas prefabricadas. Ingeniero, no se ve todo. Bueno, las herramientas para utilizar para esa instalación son son el lápiz para marcar, el nivel para nivelar el lugar, la pistola de fijación, como lo puedes ver en la gráfica, un atornillador, rieles, parales verticales, parales horizontales, láminas de yeso, megas, clavos galvanizados, tornillos de 1 pulgada y tornillos con cabezas avellanadas. Como primer paso vamos a utilizar un lápiz para marcar la pared, la altura exacta donde vamos a instalar el cielo raso. Luego se traza una línea perimetral en el espacio elegido. El nivel te servirá para que el techo falso quede bien alineado y debes dejar una huella horizontal en el área. El siguiente, por favor. El paso 2. Bueno, para el paso 2 revisamos que la línea perimetral esté perfectamente trazada. Después se usa el guía para fijar los rieles con los clavos galvanizados. Esta tarea será sencilla y se utiliza una pistola de fijación. El siguiente, por favor. Luego se colocan los parales verticales que sostendrá la estructura del metal.
que va a sostener el cielo raso. Y luego se clava un extremo del techo. Con la ayuda del nivel se comprueba que el paral descienda de manera vertical formando un ángulo de 90 grados con el techo. El siguiente, por favor. Gracias. Como paso 4 tenemos, se instalan los parales horizontales y los omegas, y los cuales crearán la cuadrícula metálica estructural del cielo raso atornillado a los rieles perimetrales y los parales verticales con los tornillos de 1 pulgada. Esos se encargarán de sostener la estructura con el techo. El siguiente, por favor. Una vez que la estructura metálica esté bien sujetada, se procede a una instalación de las láminas de yeso y se fija con los tornillos de cabezas avellanadas y se deja un espacio de 20 centímetros y se procura que los tornillos se introduzcan completamente dentro de la lámina. Y finalmente se asegura que las láminas hayan quedado completamente fijas. La siguiente, por favor. Ahora tenemos los tipos de cielo falso. Tenemos 6 tipos, las cuales son la fibra de vidrio, de PVC, metálicos, el de drywall, de madera y la escayola. El cielo raso de fibra de vidrio se utiliza generalmente en oficinas o en centros clínicos o en lugares muy transitados. Y los cielos rasos de PVC son muy resistentes a la humedad y al agua. Esos no requieren ya pintura para verse muy bonitos porque ya se ven muy elegantes. Y es un poco difícil de limpiar y resiste a la acción de algunos insectos y resiste al juego. Es recomendado para lugares como hospitales y clínicas. El siguiente, por favor. El cielo raso metálico. Estos centros comerciales o aeropuertos de alta durabilidad en el tiempo tienen mucha durabilidad. Tienen buena resistencia a los hongos y a la humedad. Baja necesidad de reparación y mantenimiento. Y tiene una alta impermeabilidad. Y muy buen resistente al sol y a la luz. El cielo raso de drywall es fácil su instalación, bajo peso, no es inflamable, resiste bien a los impactos, buenas propiedades acústicas y térmicas. Son versátiles, pues permiten que se puedan ejecutar casi cualquier tipo de arquitectura en el lugar. La siguiente, por favor. El cielo raso de madera, en cuanto al espesor de este tipo de cielo raso, se podría variar entre de 7 a 12 milímetros. Y se insertan clavos de 1,5 pulgada. Es recomendable generalmente para las casas, más son hogareños. El cielo raso de escayola, este tipo de cielo raso viene en color blanco, a lo que le añade luminosidad al ambiente para reflejar bien la luz natural. Otra de las características es que es un material resistente al juego y a la humedad. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las conexiones eléctricas. Para la instalación vamos a tomar las siguientes precauciones, como es que cortar el suministro eléctrico y desconectar al interruptor general, y respetar la normativa vigente del lugar, como ya mencionan anteriormente mis compañeros, ¿no? Y luego utilizar siempre herramientas adecuadas. La siguiente, por favor. Es muy importante conocer los colores que se van a utilizar para la instalación. Y para identificar fácilmente se emplean cables rígidos, aunque es aconsejable utilizar cables flexibles, porque es mucho más fácil para manipularlos. El conductor de tierra generalmente viene en color verde y amarillo, y el conductor neutro viene en color azul, y el conductor de fase puede venir en marrón. Ubiques
La ubicación de los tubos temporados en las paredes se puede verse en la siguiente figura, ¿no? Como conviene situar los tubos empotrados en las paredes en recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo del suelo o del techo. En cuanto a los tubos recorridos verticales, no se deben separar más de 20 centímetros de los ángulos de las esquinas, como pueden ver en las imágenes. La siguiente, por favor, Miki. Gracias. La instalación eléctrica en un cuarto de baño. En los cuartos de baños hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar las instalaciones eléctricas, ya que, como puedes ver en la imagen, tiene que ser a 1 metro de distancia de la tina del baño, en horizontal y en vertical. El siguiente, por favor, Inge. Esas son las alturas recomendadas que podemos tener. Como de tomacorrientes, son a 20 centímetros del suelo hasta el tomacorriente, y al interruptor sería 110 centímetros. Y el techo de arriba estamos como a 20 centímetros para el cableado. Nuevamente, por favor, quisiera que, al igual que se hizo la pregunta hace un par de presentaciones atrás, ¿cuál ha sido tu fuente para rescatar este tipo de secciones o dimensiones que se tienen para las instalaciones de tomacorriente y luminarias? El ingeniero lo sacó de Google. Le puedo pasar más datos a su celular. No, está bien. Lo importante siempre en el Internet, ya nosotros disponemos muchísima información, de la cual mucha es a criterio. No debe faltar ahí algún arquitecto que elabora sus propios planos porque le parece que está bien, según él, ¿no es cierto? Por eso siempre es importante estar respaldados en una normativa, y en la normativa que nos defina cuáles son los parámetros de este tipo de conexiones. Pero adelante, continúa. Sí, me faltó verificar eso. La siguiente, por favor. Igual aquí tenemos, ¿no?, las alturas recomendadas, que también lo he sacado del internet, y sí, me faltaría verificar con lo que son las normativas de este país. Eso lo he sacado del internet. Sin ir lejos, mira, date cuenta, sin ir lejos, estás hablando de una altura de tomacorrientes que te recomienda estar a 45 centímetros de altura sobre el nivel del piso versus 20 centímetros considerados en una distribución, en un plano de distribución isométrico. Entonces, ese tipo de ajustes debe tener siempre una verificación, ¿no? Además de que ustedes vayan madurando el tema de sus exposiciones. Sin embargo, siempre se va a valorar que nos vayan entregando problemas, ¿no? O sea, hay que ir haciendo muchas aclaraciones a esto, lo vamos a hacer después. Ya hace rato su compañera tenía un par de dudas que las vamos a ir tocando después del receso. Entonces, es importante, pero que cada uno de los puntos que hayan sido ubicados sean siempre con un respaldo técnico de un reglamento o normativa. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Adelante. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias por esta primera ronda de exposiciones. Vamos a hacer una pausa de 30 minutos mientras yo salgo del trabajo y verifico algunos detalles más para poder abordar todo lo que tenemos planificado para el día de hoy. Nos vemos después de una corta pausa. Permiso.